Es Nidia Pau, soy la directora de este conversatorio. Esta noche tenemos como invitado especial a nuestro honorable y querido coronel John Marulanda. Va a ser modelado por el mayor Rafael Rodríguez. Me complace presentarles al señor coronel John Marulanda, mi compañero, veterano y amigo, presidente de la Asociación de Oficiales en Uso de Buen Retiro, ACORE. John es poseedor de un distinguido currículo profesional. Él ha sido catedrático sobresaliente, es un exitoso conferencista, abogado, extraordinario historiador, excelente analista político y experto en seguridad. Yo quiero que lo escuchemos muy atentamente y es para mí este privilegio. Y por favor, John, mi coronel, le concedo la palabra. Bueno, buenas noches, Rafael. Muchas gracias por su amable presentación. Un saludo muy cordial a Nidia, que es nuestra anfitriona, a Berenice, que es la coanfitriona de este evento, y a todos los 19 asistentes más, entre ellos mi coronel Homero Rodríguez, nuestro presidente seccional allá en Florida, en Orlando precisamente, y todos, entiendo que hay un mayor también que nos acompaña, retirado, y las ilustres damas que nos hacen compañía esta noche. Es para mí muy grato estar con ustedes. Esta es como la segunda o tercera vez que participo en el programa que dirige doña Nidia. Y yo quisiera empezar manifestando lo siguiente. Me transmito desde Medellín, ciudad de mis ancestros, y desde aquí les puedo dar una visión de lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Primero que todo, déjenme decirles que es sumamente alarmante la presencia de los grupos armados irregulares en diferentes partes del país. Hemos certificado su presencia reciente en Yarumal, en una vereda del municipio de Yarumal, pero también los hemos visto durante este año, es decir, durante el gobierno de Petro, en municipios como Caldono en el Cauca, en Policarpa, en Nariño, en diferentes municipios. En total de 5 municipios hemos visto en los últimos 6 meses a los diferentes bandidos de las FARC y el ELN, por supuesto, en franca violación a los derechos humanos, porque están no solamente seduciendo, sino conquistando y reclutando a los jóvenes de las diferentes escuelas y colegios de todos estos municipios alejados del centro de Bogotá, del centro del país. Pero no solamente eso me preocupa a mí. Estamos inundados de coca. Ya lo había dicho Pepe Laforí, buen amigo. Estamos inundados de coca. Y lo había dicho a raíz del decomiso de cerca de 4 toneladas de cocaína en Europa y el último decreto del gobierno que legaliza 10 hectáreas para sembrar arbusto de coca, pues es ni más ni menos que el complemento a su reducción de 200.000 a 20.000 hectáreas como meta final para la erradicación de los cultivos ilícitos, frente a lo cual, por supuesto, el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, ha reclamado airadamente por lo que está haciendo Colombia, que es considerado el mayor productor de cocaína en el mundo. Y como ustedes entenderán, esto, por supuesto, afecta mucho todo lo que tiene que ver con el prestigio de Colombia, que al parecer está pues muy mal vista en el concierto internacional precisamente por eso.
Otro evento que es muy importante y que es concomitante con todo esto es que en los municipios de Antioquia, de Chocó, de Nariño, de Cauca, hemos visto un decrecer de la acción militar y policial. Precisamente hoy, si ustedes leen un artículo en la revista Semana, ven una declaración del presidente de ACORE, cargo que me honro en poseer hoy en día, en lo cual yo digo que prácticamente las Fuerzas Armadas están atadas por decretos presidenciales para seguir ejecutando sus acciones ofensivas, tal como lo veníamos haciendo desde la época que yo estaba bajo banderas. De modo que estamos viendo no solamente eso, sino que estamos viendo también cierta debilidad operacional por parte de las cuadrillas del ELN, especialmente en Chocó. Recuerden ustedes que hace 8 días más o menos fueron neutralizados 9 jóvenes, imberbes e inexpertos por lo demás en estos asuntos de la guerra irregular. Todo parece orientar a un cambio de comportamiento. Acabamos de oír hace pocos minutos las declaraciones del ELN, que algunos analistas la toman como una amenaza, otros la toman como una realidad y otros la tomamos como un chantaje al gobierno. La paz no es dejar las armas. En nuestro real saber y entender, evidentemente, la combinación de las formas de lucha que se proclamó desde la época de las FARC, por allá en 1960, esa combinación de las formas de lucha no es efectiva en un gobierno democrático, no funciona dentro de un complejo político. Es, por el contrario, un complejo político-militar del cual se han apropiado las fuerzas irregulares en el país. Con estas breves introducciones y con estos breves panoramas de lo último que está sucediendo en el país, por supuesto que yo quedo disponible para escucharlos a ustedes y poder manifestarles cuál es el criterio de ACORE, no solamente el mío es un poquito más radical como un oficial de caballería. El mío es muy radical comparado con el criterio de ACORE, que tiene una junta directiva integrada por generales y coroneles de las 3 fuerzas militares que hay en Colombia, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y que tienen un entendimiento bastante claro de todo lo que está sucediendo en el país. Quisiera terminar esta parte introductoria diciéndoles que no es claro el panorama que tiene al frente Colombia con el gobierno del presidente Petro. Todos sabemos en el país el origen y la procedencia de este joven presidente. Todos sabemos que él fue miembro activo en armas del M-19. Todos sabemos que él participó de una u otra manera en el holocausto del Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar Gaviria. Todos sabemos que Petro fue encarcelado por porte ilegal de armas. Todos sabemos que Petro insiste, después de haber llegado a la presidencia, gracias a los mecanismos democráticos, en mantener su esquema mental de un gobierno socialista. Ha manifestado recientemente que a raíz del problema de metro en Bogotá, él se va a desplazar hasta China. Esto, por supuesto, tiene implicaciones geoestratégicas serias para toda la región, porque como ustedes se acordarán, Maduro anduvo por esos lares y creo que Daniel Ortega, si no estuvo allá, también recibió a Xi Jinping o a sus delegados en Nicaragua. Entonces ahora Petro es el que va a ir hasta allá. Y eso plantea cierta rivalidad de presencia, no solamente de la región, sino en el mundo entero, cuando un gobernante de un país tan pequeño, que se caracteriza por 2 cosas, por tener 60 años de conflicto interno, que en ningún otro país, yo diría en el mundo, puede mostrar eso, y segundo, por ser el primer productor mundial de cocaína, estupefaciente que no demorará de alguna u otra manera en ser legalizado, teniendo en cuenta que el narcotráfico es un negocio típicamente capitalista de oferta y demanda. De todas maneras, la complacencia de Petro
hacia los cultivos ilícitos del narcotráfico, de la hoja de coca, pues ha quedado patente no solamente en su discurso en las Naciones Unidas, sino en la convención de cocaleros que hizo en el Catatumbo y en el reciente decreto que legaliza 10 hectáreas para que los campesinos puedan ahí cultivar sus arbustos de hoja de coca. Entonces, estamos ante un verdadero problema en Colombia. No se sabe si Colombia sigue siendo un país inviable o no. No se sabe si Colombia tiene un futuro cierto o si Colombia va a quedar sumida en la miseria de países como Argentina, como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba y probablemente como Brasil. Entonces, estamos en ese serio problema en Colombia y el horizonte que se ve no es para nada claro frente a las perspectivas que teníamos antes de que llegara Petro al poder. ¿Consideras tú esta situación de orden público allá en Colombia, realmente, como presidente de ACORE? Bueno, Rafael, antes que nada déjeme decirle que ACORE es la asociación más antigua, tradicional e histórica de Colombia de oficiales de las fuerzas militares en retiro. ACORE tiene 62 años de existencia. Yo termino mi presidencia ahora en un mes. Espero reelegirme. Esperemos que así se pueda hacer. Es una asociación que tiene 16 seccionales, más la de Estados Unidos son 17. Es una asociación con 2.600 miembros activos que pagan mensualmente su afiliación a ACORE y es una asociación que es muy consultada en asuntos de seguridad y defensa nacional. Dicho esto, yo respondería a su pregunta, mi mayor, diciéndole que la situación de orden público en el país es muy compleja. Ayer tuve la oportunidad de estar todo el día en Arauca. Yo fui de caballería, soy de caballería, fui comandante del grupo Revéis Pizarro en Saravena, Arauca, frente a la Apure, precisamente, y fui comandante de la base de Arauquita, y fui comandante de la base de Arauca. Y aunque soy de ejército, fui entrenado como piloto de helicóptero en Fort Rocker, en Alabama, y cuando regresé estuve en comisión en la Fuerza Aérea volando helicópteros, y mi primera comisión de vuelo fue precisamente en Arauca. Conozco muy bien ese territorio. Y después de una larga charla con el mando militar de la Fuerza de Tarea Quirón y la Brigada 18, pues la conclusión que sacamos es que la situación de orden público, de desorden público en Colombia, pues es compleja, es muy compleja. No es tan dura como la época en que nosotros nos tocó comandar tropas, porque había un gobierno, me tocaron varios gobiernos que nos dieron puerta franca para combatir en buena ley, eso sí, siempre bajo los parámetros del respeto a los derechos humanos y demás, para combatir a los violentos, especialmente en Arauca. Pero si usted nota la situación de hoy en día, el orden público está severamente alterado en departamentos como Nariño, fronterizo con Ecuador. Déjeme decirle que el Ecuador se ha convertido en el país, es el único país de América Latina que tiene su economía dolarizada y por lo tanto se ha convertido en el país por excelencia del narcotráfico. Recuerde usted que más del 70% de las 1.400 toneladas métricas de cocaína que produce Colombia salen por el andén pacífico colombo-ecuatoriano. Y entonces puertos como Guayaquil, como Manta, tantos que hay ahí en la costa del Pacífico del Ecuador, pues son proclives a aceptar la corrupción del narcotráfico y que esto genere una tremenda violencia, que entre otras cosas mañana es probable que los ecuatorianos voten en una consulta popular por la extradición de funcionarios, de civiles, de privados que estén involucrados en narcotráfico. Pero Nariño y Cauca y Putumayo son departamentos del suroccidente y surcentro de Colombia con la mayoría de cultivos de hoja de coca, junto con Tumaco. Tumaco es un municipio que tiene la mayor extensión de cultivos de hoja de coca.
Después de Tumaco sigue el Catatumbo. Esto ya es en el nororiente colombiano, frontera con Venezuela. Qué coincidencia que el orden público esté alterado precisamente en esos municipios. Si usted ve los 7 municipios que yo, en esos departamentos, si usted ve los 7 municipios que yo mencioné antes, Balboa, que está en Nariño, Policarpa, que está en Nariño, San Calixto, Caldono, que está en el Cauca, y Yarumal. Todos esos municipios están en donde existen los mayores cultivos de hoja de coca. Y esto implica una transformación en lo que significa, a su vez, la lucha por el poder. Ahora la lucha por el poder no se hace tanto a plomo. Ahora la pelea a plomo es entre bandas delincuenciales, carteles del narcotráfico. Pero la lucha por el poder político se hace a través de los propios mecanismos de la democracia que facilitan que personajes como el señor Petro puedan acceder a la presidencia. Yo sé que hay muchas excusas, que hay muchos culpables, que hay muchos alicientes para decir que sí, era tiempo de que la izquierda llegara al poder, pero son mecanismos propios de la democracia los que la hacen débil y fácilmente cooptable por gente de la izquierda, populista, gente que promete cosas que jamás va a cumplir y que lo único que quiere es mantener un electorado empobrecido para que siga votando por ellos. Es lo que estamos viendo en Venezuela, es lo que estamos viendo en Cuba, es lo que estamos viendo en Nicaragua. Entonces, y de alguna manera lo que estamos viendo en Bolivia. Bolivia, pues hay un gobierno de izquierda, pero de todas maneras hay una fuerte oposición en lo que se llama la medialuna boliviana, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, que son los del oriente, y esa media luna que tiene un ascendiente amazónico diferente a lo que tiene, esos son cambas, diferente a lo que tienen los collas, que son los de las vertientes andinas, mineros por antonomasia. Todo eso es lo que está en juego en este momento en América Latina. Si usted ve lo que pasa en Argentina, lo que pasa en lo que acabo de mencionar, en el país que acabo de mencionar, en Bolivia, si usted ve lo que sucede, por ejemplo, lo que acaba de suceder en Brasil, si usted ve lo que está sucediendo en México, si usted ve lo que está sucediendo en Honduras con la señora Castro, en fin, si usted ve todo el continente, entenderá que lo que estamos viviendo en orden público en toda la región es una transformación política hacia un rojo izquierdista con matices, por supuesto, pero que en Colombia tiene el epicentro de la violencia. Y esa sería la respuesta a su pregunta. La situación de orden público en Colombia con estos grupos armados, FARC, disidencias, Segunda Marquetalia, que son carteles del narcotráfico, pues se ha complicado mucho. Ahora la inseguridad ronda en todas las periferias de Colombia y por supuesto la inseguridad política es la que más nos llama la atención, pues es la que está imperando en este momento en Cali, Medellín, Bogotá, Santa Marta y otras ciudades del país. Entonces, es una verdadera incertidumbre la que tenemos en Colombia, apuntando a las elecciones de octubre, que son las elecciones regionales en el país y que nos pueden marcar el rumbo y el derrotero final político de Colombia. Que ACORE se ha reunido no solamente con el actual ministro de Defensa, también nos hemos reunido con el alto comisionado para la paz, también nos hemos reunido con el asesor jurídico principal del canciller. También hemos hecho presencia en Lima, en la sesión ordinaria de la OEA. Allá tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones con el canciller, con la vicecanciller, Laura Gil, y con muchos de los representantes. ACORE es un cuerpo colegiado asesor oficial de la OEA en asuntos de seguridad y defensa. De modo que nosotros, ese es el nivel en el cual nos codeamos. Mañana, el lunes, tenemos reunión con un alto mando militar, con el comandante del ejército, para decirlo claramente, con la viceministra de defensa. Es decir, ese es el nivel en el cual nosotros nos
codeamos, ese es el nivel en el cual nosotros damos nuestra asesoría, nuestras opiniones. Bueno, después de sacar más de 50 altos mandos de la policía y del ejército que contaban con mucha experiencia, creo que más de 20 años, 30 años, ¿no? ¿Usted cree que que en caso necesario, ellos defenderían la Constitución o defenderían al innombrable? Mira, yo no creo que vayan a defender a uno o vayan a defender al otro. La pregunta más frecuente que nos hacen a nosotros en ACORE es, bueno, ¿y ACORE qué ha dicho y por qué no se ha pronunciado sobre la salida de estos generales? Y la respuesta de ACORE es muy clara. ¿Alguno de ellos ha salido a reclamar por su destitución? No ha salido ninguno. Si no ha salido ninguno, no veo por qué ACORE tiene que salir a defenderlos. Así es la posición. Y se nos ha criticado mucho por eso, pero mantenemos esa posición. Si ninguno de los 50 han salido al frente a decir a mí por qué me echaron, yo qué debo, yo qué he hecho de malo, pues ACORE tampoco va a salir a defender a ninguno. Como están las condiciones hoy en día, yo veo muy difícil, no imposible, por supuesto, pero yo veo muy difícil que los que salieron, incluyendo ahí al general Zapateiro, vayan a dar un paso al frente en defensa de la Constitución o en defensa del que usted llama innombrable. El presidente Petro fue elegido legítimamente y a él obedece el mando militar. El mando militar frente al presidente, su comandante en jefe, tiene dos opciones. O le dice, señor presidente, tiene tres opciones. La primera es, señor presidente, aquí está mi baja y me retiro, que fue la opción de Zapateiro. El presidente puede decir, se van, no me gustan, no son de mi línea, no son de mi opinión. Y la tercera opción es decir, ordene, señor presidente, que en eso están los mandos actuales. Si usted me pregunta sobre el mando actual, como presidente de ACORE, le pido el favor de que no me acose mucho porque no le voy a responder la pregunta, pero de todas maneras, nosotros desde ACORE apoyamos la institucionalidad, apoyamos al mando militar hasta cuando consideremos oportuno y en ese momento, si no los atacamos porque no vemos que sea conveniente, pues nos quedamos en silencio a ver cómo se desarrollan las circunstancias. Recuerde usted que ACORE de alguna manera, primero es una asociación sin ánimo de lucro, que obliga por la ley a no participar en política, aunque individualmente nosotros lo podemos hacer, pero sin logo de ACORE, sin nada, símbolos de ACORE, no. Individualmente podemos adscribirnos a uno u otro partido, lo que sea. Entonces, nosotros guardaremos prudente silencio si es del caso, y si evidentemente hay algún tipo, que no creo, algún tipo de revuelta, pues veremos de qué lado vamos a estar. Ok, muchísimas gracias. ¿Podría hacerle una segunda? La número 2, claro. No. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que este gobierno detesta las fuerzas militares, porque usted no lo podrá decir, coronel, pero bueno, eso se vea claramente, a las fuerzas del orden público, tanto que le colocaron ese señor ministro de Defensa. ¿Será que no nos podemos quitar de encima a este hombre? Pero bueno, también le voy a hacer la tercera y ya rapidito. He visto un video, no sé si será verdad, porque es de TikTok. He visto un video donde el señor Petro está saludando a, yo creo que debe ser altos mandos de la policía, y todos ellos, tanto Petro como ellos, el saludo con la mano izquierda. Y ellos le corresponden también con la mano izquierda y también de mano. ¿Usted se ha enterado de eso? ¿Y qué piensa? Bueno, no va a ser fácil salir del actual ministro de Defensa, que es un hombre que sabe mucho de leyes, de corrupción, que como usted sabe presidió la Comisión Anticorrupción en Guatemala, de donde fue expulsado, en donde está sindicado de ser partícipe de no sé qué y no sé cuántas.
pero que de asuntos militares, hasta cuando hablamos con él, ya hace varios meses, no tiene ni idea. Claro. No, de eso, cero. Pero ahí lo puso el presidente y ahí, mal que bien, ha salido. Hoy lo vimos en televisión dando declaraciones sobre la presencia de grupos armados en algunos sitios del país, diciendo que eso hay que investigarlo, que eso es parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que pasa es que el presidente no ha nombrado verificadores para un eventual cese multilateral de fuego con los 5 grupos armados que en un decreto el último día del año anterior, a última hora, expidió. Entonces, yo veo muy difícil que vaya a salir de ahí el ministro de Defensa, porque cada día que pasa es cada día que coge más cancha, cada día que conoce más nuestras fuerzas militares. Gracias a Dios, porque él se va a dar cuenta que las fuerzas militares no somos ni traidores, ni complotadores, nada, simplemente cumplimos con nuestro deber. Ahí está también en el CIDENAL, que es el curso de integración para la defensa nacional, curso de integral. Está la alcaldesa de Bogotá, y la alcaldesa de Bogotá con sus áuricos, ahí la vimos pintada de camuflado, con fusiles azules, en Tolemaida, gritando pelotón, no sé qué. Y eso es bueno, porque eso envía un mensaje de que las fuerzas militares no es lo que la izquierda cree, de que somos unos masacradores, de que nosotros somos unos vampiros bajo... No. Nosotros cumplimos a rajatabla con la Constitución Nacional hasta cierto punto. El comunicado que sacó ACORE ayer oficialmente, un comunicado en el cual nosotros le informamos al gobierno, le manifestamos nuestra inconformidad, primero con las declaraciones del presidente en el distrito de Agua Blanca, en Siloé, hace una semana más o menos, y segundo, con la solicitud que hace alias Timochenko, hoy en día con carro blindado y escoltas pagado por nosotros, de que ellos, de acuerdo a la última declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues que declaró genocidio a los miembros de la UP, que ellos también deben ser considerados como víctimas, porque fue el Estado el que los forzó a ellos a irse a las armas. Pero el señor Timochenko en ningún momento menciona los genocidios que las FARC cometieron en su momento. No solamente en contra de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública, sino en contra de civiles. Las ejecuciones, las extorsiones, los secuestros, los campos de concentración, todo eso no lo menciona. De modo que en ACORE consideramos, de acuerdo a ese comunicado, que lo que está pidiendo este señor es inconcebible, porque no podemos cambiar 180 grados el rumbo de un país como si lo está intentando hacer este presidente a través de diferentes decretos y demás, y sobre todo con las resoluciones que piensa establecer, con los decretos que piensa llevar al Congreso sobre la salud, sobre las pensiones y sobre el metro de Bogotá, que es un capricho de él que lo trae desde que era pequeñito, y sobre la cuestión de minas y petróleos. Entonces, nosotros vemos que el presidente está a cumplir 6 meses en un proceso acelerado de tratar de cambiar el país y cambiar el sistema de gobierno, la democracia imperfecta, eso sí, imperfecta, pero es una democracia que mal que bien ha llevado a Colombia por el progreso. Sin embargo, mi querido Rafael, Colombia sigue siendo un país del tercer mundo, un país subdesarrollado, un país en vías de progreso, un país con muy buenas cosas, pero también con muchos problemas. Es posible que este señor Santos firmó la tal paz. Están 5 de los comandos grandes tanto del M-19 como de las FARC, y los grupos camuflados detrás de las FARC están en el Congreso. ¿Y por qué siguen las disidencias de las FARC? Digamos 100 comandantes más de FARC. ¿Qué hacen ellos por fuera de los 5 que se cambiaron ahora el nombre? Ya no son FARC. ¿Qué hacen ellos por fuera? ¿Y cómo la asociación de ACOR no se ha pronunciado en una protesta constitucional en la Corte Constitucional y a nivel internacional sobre cuál fue esa paz
esa paz tenía que haber sido que esa gente toda arrodillada, todas las FARC. ¿Usted se acuerda que el presidente Uribe mandó unos papelitos en todas las partes de Colombia para que se reinsertaran algunos guerrilleros? ¿Y cuántos se reinsertaron? 18,000. Ese fue el comunicado que nos sacaron en esa época, 18,000, y les dieron trabajo, cambio de cédula, cambio de nombres. El SENA se lo dispusieron para ellos, lo reinsertaron, y miren la confusión que hay ahorita cuando firmó la paz este señor Santos, y cogió los reinsertados de las FARC, los pusieron de ejemplo, que ya sabían lavar, que ya sabían planchar, que ya sabían hacer botas, que ya sabían hacer camuflados en el exterior para vender. Y tomaron lo que el presidente Uribe dejó para mostrarlo a nivel tercermundista, que eso era a causa de la paz. Yo estoy extrañada. Yo estaba en 2 reuniones en el Hotel Tequendama con las reservas, todos los pensionados de las Fuerzas Armadas, invitadas por la doctora Paloma Valencia y por la doctora, y por Ustaquet, y todos ellos que han estado en este momento en las fuerzas militares. Y habían dicho, sin querer hablar de las convivir, habían dicho que las reservas del ejército iban a estar a la disposición de también a seguir afrontando la parte privada o institucional de Bogotá con las reservas de las fuerzas militares. Yo no he visto que la señora alcaldesa ponga generales a cargo en su mandato, hasta ahorita que puso a uno de vigilancia, que es un teniente retirado o algo así, lo puso como de seguridad en el distrito. Pero el resto, en Colombia, ¿dónde están? ¿Alguien de ustedes? ACORE no puede atacar al gobierno de turno. No es de su competencia atacar al gobierno de turno. Pero los que conformamos ACORE, los 2,200 y pico que conformamos ACORE, somos patronizados de otra manera. No tenemos el pensamiento que tiene el gobierno actual. Entonces estamos, después de 5 meses, ya vamos para 6 meses, estamos muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar en Colombia. Repito, en Colombia hay un horizonte de incertidumbre muy alto en este momento. No sabemos si aquí hay que empujar o jalar. No sabemos si hay que subir o bajar. Y más del 90% de los acorados somos mayores de edad. Estamos ya en nuestros años dorados, ¿no? Yo soy el más joven de todos y tengo 71 años, imagínese usted. Y no es fácil cambiar el patrón comportamental, sobre todo de militares que tanto tiempo hemos estado bajo banderas. Pero además de eso, déjeme decirle que hay una cosa que se llama Fuerza Púrpura. Yo no sé si usted lo ha oído mencionar, pero la Fuerza Púrpura, que la lidera el señor General León de la Fuerza Aérea, excomandante de la Fuerza Aérea, pues es la que combina no solamente a los soldados, sino también a los suboficiales, a los pensionados y retirados del Ministerio de Defensa y, por supuesto, a nosotros, a los oficiales de ACORE, o sea, a los oficiales militares. Acuérdense que aquí en Colombia hay 2 organizaciones, ACORPOL, que es de oficiales de la Policía Nacional, y ACORE, que es de oficiales de las Fuerzas Militares. Entonces, en ese panorama, ACORE ha apoyado todos los comunicados que ha sacado Fuerza Púrpura. Ahí puede ver usted que está estampado el sello de ACORE, el que encabeza es el sello de ACORE. Hay otra organización que se llama el Cuerpo de Generales y Almirantes, ¿no? El Cuerpo de Generales y Almirantes, por supuesto, es una organización de solo generales y solo almirantes. Hace poco vi al presidente de esa organización, un general Ceballos, pronunciándose sobre la presencia de los grupos armados en varias partes del país. Bueno, entonces, con todos esos antecedentes, es muy difícil, es impráctico pensar que nosotros desde ACORE podamos encabezar una protesta en contra del gobierno, a no ser que el gobierno cometa desafueros, y nosotros ya nos hemos pronunciado al respecto. El comunicado de ayer que se lo envié a Rafael y a doña Nidia, y les pido que compartan ese comunicado con doña
Luz Yolanda, es un indicio de por dónde puede derivar nuestra actitud frente al gobierno actual. Pero pedirle a los militares que cambien el rumbo del país es imposible, doña Luz Yolanda, es imposible en el año 2023. Como en Venezuela, como en Nicaragua, como en Cuba, como en Argentina, como en Chile, los militares seguimos subordinados al poder civil, que es como tiene que ser. Los retirados ya no tenemos esa obligación y recuperamos plenamente nuestros derechos y deberes, solo que después de más de 30 años, o como mi mayor estuvo, me imagino, no sé, 15, 20 años, pero ya queda uno muy formateado de esa manera. Entonces, es muy difícil. ¿En dónde puede estar el cambio de este gobierno? En el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Y ahora se le está volteando el Congreso. Lo que diga la mayoría de colombianos a través de sus congresistas es lo que el gobierno tiene que hacer. No es lo que digamos los militares. No es lo que digan los militares, mejor. Por supuesto, nuestra opinión como retirados cuenta. Faltaba más, pero no es decisiva para marcar el rumbo del político del país. Esta no es una tiranía. Esta es una democracia que le ha dado campo a la izquierda y hasta el momento la izquierda no ha resuelto los problemas del país. ¿Y sobre las FARC? Sobre las FARC, ¿qué le puedo decir? Pues lo que estamos viendo de las FARC es la misma historia de hace 60 años. Como dijo un comunicado de Antonio García hace pocas horas, la paz no es la entrega de las armas, ni el silencio de los fusiles, ni no portar los fusiles. Ellos siguen en su cuento de liberar a Colombia. Por eso se llama Ejército de Liberación Nacional. Y las FARC siguen peleando por tener una Colombia antinorteamericana, autónoma, y evidentemente hoy en el 2023, en febrero de 2023, dedicada por completo al narcotráfico. Exactamente. Ni más ni menos. Coronel Homero. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Un abrazo muy especial al señor Coronel Marulanda, haciendo un reconocimiento especial a su gestión como presidente de ACORE, porque ACORE ha sido la artífice de la articulación de las reservas, la actividad que se ha realizado con la mesa permanente y ahora con Fuerza Púrpura. Ha sido muy importante para ir recogiendo y uniendo todas estas reservas, porque las reservas son supremamente importantes en este espacio, aunque las solas fuerzas militares, las solas reservas, no pueden nada sin el apoyo de la población civil, y en este momento hay muchas decisiones, como lo dice el señor Coronel Marulanda, que son del Congreso, del Poder Judicial, que ya están poniéndose en su puesto. Lo que yo quería preguntarle es cómo va la actividad de Confecore, que está tratando de fortalecerse y de seguir aglutinando las diferentes gremios y diferentes organizaciones de la reserva. Y esperamos que próximamente Otica en marzo sea reelegido en ACORE para bien de la institución y del país. Muchas gracias, mi coronel. Guardias de honor, como usted suele presentarse. Mire, muchas gracias por sus comentarios. En cuanto a Confecore, sí, es una organización que está reagitándose, removiéndose. Es una confederación de asociaciones primarias o básicas de militares del gremio militar. Entre otras cosas, mi coronel, en las mesas de conversaciones con el ELN en Caracas, no hubo un solo representante de ningún gremio militar, ni oficial, ni suboficial, ni soldado. Y eso es importante. Allá estuvo un coronel y estuvo un almirante. El coronel no es acorado, ni pertenece a ninguna otra asociación. Y el almirante no es del cuerpo de generales ni almirantes, están por su cuenta. Entonces, Confecore está tratando de asociar las cerca de 50 y pico de asociaciones que tenemos en Colombia.
Sí, tanto de oficiales como de suboficiales y de soldados, para integrarlos en una sola visión sobre la situación política del país. Hay mucho activismo al interior de los retirados de las fuerzas militares y de policía en Colombia, mucho. Y muchos de ellos forman partidos políticos, desafortunadamente sin mucho éxito. Pero eso es lo que está tratando de hacer Confecore, que va muy de la mano del general León de la Fuerza Aérea, lo repito, y que tiene como participantes al sargento Jimmy, a muchas personas que quieren reactivar a Confecore. Le recuerdo, mi coronel, que el cuerpo de generales y almirantes surgió 10 años después de haberse creado ACORE. Cuerpo de Generales y Almirantes fue una decisión de ACORE, porque como usted entenderá, los generales y almirantes pues ya están muy por encima de nosotros los coroneles. Entonces ellos crearon su propia asociación. Y después un presidente de ACORE decidió lanzarse como candidato de Confecore, fue el director de Confecore por un tiempo, pero las divisiones, escisiones y contradicciones internas llevaron a que Confecore prácticamente desapareciera, y entre otras cosas está endeudado, ¿no? Entonces, en eso estamos, mi coronel. Vamos a ver si eso se logra cuajar durante este año. Yo quería conocer, coronel, que en las ciudades, especialmente en las ciudades intermedias, como esa ciudad, los índices de criminalidad derivados del narcotráfico creo que pueden incidir el 90% de los delitos que cometen en las ciudades. Cariato, la extorsión, el boleto, todo ese tipo de, y ahorita el hurto, ¿sí? Entonces, yo quería saber, porque por ejemplo uno escucha comentarios a la gente, nosotros aquí en Bogotá tenemos al batallón Palacé, ¿correcto? Entonces, que el alcalde, ¿por qué no hace patrullaje en el batallón Palacé? Entonces uno escucha al secretario de gobierno diciendo, no, es que la Constitución no lo permite. Uy, ¿sí? Pero yo creo, y es mi pregunta, ¿qué marco legal tiene un alcalde para que en un trabajo articulado con la Policía Nacional, que es la que garantiza la seguridad del perímetro urbano, por decirlo así, y hacer trabajo en conjunto de patrullaje, ¿sí?, con el ejército? ¿O hay algún impedimento, alguna normatividad? Porque creo que ese tema fue muy discutido en el 2021 cuando el tema de los bloqueos y los paros, ¿sí? Salía el ejército a la calle, especialmente en Cali, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el marco legal que puede tener un alcalde y que tenga, digamos, un batallón en su municipio? Y decir, bueno, comandante de batallón, comandante de la policía, vamos a trabajar juntos, vamos a patrullar juntos como un plan articulado entre las dos entidades. ¿Qué marco legal le permite al alcalde facultades para hacer esas acciones? Bueno, José Óscar, Buga es la ciudad del río Obispo, ¿es? El que pasa por allá. Del Milagroso, la ciudad del Señor de los Milagros. Sí, sí, sí. Casi, casi. El obispo es de Palmira, creo. Algo así. Sí, de la Catedral de Palmira. Es de Palmira, sí. No, mire, no hay ninguna restricción, pero hay un criterio básico. Primero, la delincuencia interna del país la combate la Policía Nacional. Para eso se creó la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene el marco constitucional que le permite combatir la delincuencia interna en el país. Las fuerzas militares, por su lado, tienen la orden constitucional de garantizar la seguridad y defensa, no solamente del territorio, los mares, los ríos, sino del espacio. Por eso se argumenta mucho que los militares no están para cazar delincuentes. Sin embargo, ayer creo que el alcalde de un pueblito por ahí en la costa sacó a los soldados para que apoyaran a la policía en sus labores de vigilancia. Y eso es abrir el espacio político para que se utilicen a las fuerzas militares no como los actores fundamentales de hechos delictuales como secuestro, extorsión y demás, que lo hemos visto. Hemos visto a los gaulas del ejército atrapando, capturando a bandidos,
sino para que apoyen o le den soporte a la Policía Nacional. Ahí hay un problema serio, José Óscar, y es de que los soldados vamos a la escuela militar a aprender a saludar a la bandera todos los días y cantar el himno nacional dentro del cuartel. Los policías van a la Escuela General Santander a salir a lidiar con fufurufas y borrachos, y ellos conocen la realidad del lumpen social. Por eso los soldados son bobos y los policías son vivos. Esa es la realidad que vivimos aquí. Ahora, lo que le están pidiendo a los soldados es que se vuelvan vivos como los policías. Pues es muy difícil, porque un policía pasa toda su vida en medio de ese lumpen social, lidiando con furufas, con borrachos, con violentos, con atracadores, con asaltantes, con todo eso. El soldado se la pasa esperando que el enemigo aparezca para ver qué es lo que hace, ¿no? Vigilando a Venezuela, vigilando a Nicaragua, que nos va a robar el mar. Son cosas diferentes. Pero no hay ningún impedimento que ate las decisiones de ningún alcalde o ningún gobernador, ni del propio presidente, a decir, no, mire, el ejército permanezca en sus cuarteles. No lo hay. Lo pueden hacer. Algunos lo hacen, otros no lo hacen, pero es un hecho que en el caso del famoso estallido social que ustedes vivieron en Cali en el año 19-21, el ejército salió a las calles, pero si usted ve el relatorio de las acusaciones, todas son en contra de la policía. No encuentra usted una sola en contra del ejército. Y de alguna manera, el ejército allá se las ingenió para pasar, si no bien desapercibido, para pasar discretamente en medio de la varaunda que armaron estos muchachos con el cuento del estallido social, que entre otras cosas estuvo hace poco el presidente en Cali, en Siloé, defendiendo a su primera línea, a sus 200 muchachos que no se las quiere soltar el procurador, el fiscal nacional. Entonces, uno dice, desde ACORE analizamos eso y decimos, hombre, no, muy bien, el ejército está haciendo lo que le compete y creemos que ese es el camino para que siga funcionando así los militares. Perdón, es que el punto donde veo yo es que, y en la ciudadanía general, y de pronto es donde los alcaldes buscan ese apoyo, es que el ejército en la comunidad general genera un respeto, un temor. Digámosle, su sola presencia, su armamento, es algo disuasivo. Y el Señor, ejército, entonces, esa figura y unos patrullajes esporádicos, tal cosa, acompañando en papeles, eso. Déjeme decirle esto, José Óscar. De las instituciones del país, la que más confianza genera en la ciudadanía se llaman fuerzas militares. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir, ¿no? El soldado está ahí quieto con su fusil y si mucho le dice, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No más. El agente, el policía es otro. ¿Qué más, hermano? ¿Usted por qué hace eso? ¿Cómo le ocurre? Con ustedes son personas, si no conciliadoras, y son personas que discuten. Entonces, eso le gana a la fuerza militar en mucho respeto, porque son personas serias y porque tienen un fusil. Y un tiro de fusil no es un tiro de pistola. Entonces, estaba hablando de disparos, ¿no? Entonces, la gente respeta mucho y aprecia mucho a sus militares. ¿Qué familia en Colombia, especialmente de los estratos 1, 2 y algunos 3, no ha tenido un hijo pagando servicio militar? Todos han tenido un hijo pagando. Eso está cambiando hoy en día. Cuando yo salí de oficial en el año 75, sí, creo que fue en el 75, no había una sola organización de soldados. No existían los soldados profesionales siquiera, se estaban inventando. Hoy en día hay más de 50 organizaciones de soldados profesionales, veteranos, retirados, que están reclamando sus derechos, que están con los servicios de salud y todo lo demás. Para no hablar de los suboficiales, que tienen cualquier cantidad de organizaciones, especialmente en el Tolima. Y para no hablar de los oficiales que tienen una sola organización que se llama ACORE. ACORE solamente reúne máximo el 24% de los oficiales retirados.
ACORE es una asociación en donde el 90% son viejitos, ya creo que yo ya les había dicho eso, somos cuchitos ya tenemos más de 70 años, el 90%, o sea que es una masa que no es fácil de orientar, pero las fuerzas militares en servicio activo son muchachos llenos de energía, de vigor, de poder, están armados, entrenados, equipados y todo lo demás, y eso les gana mucho respeto en la comunidad. Que salgan ellos a apoyar la función interna de la policía, está bien. Pero piense esto, si el día de mañana un soldado se pone de vigilancia en una esquina para garantizar la funcionalidad de la policía y a ese soldado le roban el fusil, como lo que acaba de suceder en el cantón Nápoles, allá en Cali, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona su compañero que está al lado? ¿Le pega un tiro al muchacho que le va a robar el fusil a su compañero? ¿Qué hace? Entonces, es una situación que hay que pensarla dos veces y es una situación frente a la cual hay que tomar decisiones de mando que son de mucho criterio, de mucha experiencia y de mucha responsabilidad, que es lo que nos caracteriza a nosotros los comandantes, nos caracterizaba a nosotros los comandantes militares. Escucha que la verdad que estos espacios nos sirven mucho para entender la organización del Estado y para proyectar el futuro de nuestro país, Colombia, que nos interesa, sobre todo a los colombianos que estamos en el exterior, que cada vez somos más. Nuestros congresistas aún no entienden de eso, no saben de seguridad y defensa, a pesar de que vemos como, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, que fue congresista, pero nunca entendió qué era la seguridad y qué era la defensa, y todavía ese es un tema que le queda grande. Recomendaciones a la Corte Constitucional, recomendaciones al Congreso. Yo creo que eso sería fundamental, dado que ustedes son los conocedores de las ciencias militares, de las ciencias policiales, también en una alianza probablemente con Acorpol, que es la asociación de los policías. Yo creo que eso es algo que los colombianos, los ciudadanos que a veces no entendemos de seguridad y defensa, vamos aprendiendo. ¿Valdría la pena? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no gestar una serie de recomendaciones? Debido a que sin duda estamos asustados, los colombianos estamos preocupados para dónde va el país y sabemos que Gustavo Petro la tiene clara. Él la tiene clara, él sabe que tiene que armar sus colectivos, él sabe que tiene que organizarse igual que Venezuela. El hecho de que arrancó y en su primera semana, su primera visita fue Cuba, y que esta semana nos ratifica con que su esposa, la señora Alcocer, que ahora al parecer quiere ser candidata a la presidencia y seguramente le van a apostar y le van a meter todos los millones de dólares del mundo para que seguramente sea la primera presidenta de Colombia, pues nos asusta porque van a llevar a Colombia a la peor tragedia. Entonces, ¿qué está haciendo Colombia? ¿Por qué no generamos recomendaciones, mi coronel? Bueno, Camilo, un gusto verte por aquí de nuevo y recordar épocas en que estuvimos los dos hablando. Mire, tengo varias observaciones a lo que usted acaba de decir. Primero, como alguien decía anteriormente en este programa, la alcaldesa nombró como su jefe de seguridad a un general de la policía y el general de Bogotá y el general de la policía que comandaba el ESMAD antes, pues está manejando el asunto de seguridad en Bogotá y ese fue uno de los que intercedió para que esta señora fuera a la Escuela Superior de Guerra a hacer el Sidenal. Eso es un punto importante porque es necesario anotarlo para demostrar cómo en las reservas en general sí hay un avance en estos asuntos. Segundo, las recomendaciones que haga ACORE no son las mejor bien vistas en la Corte Constitucional, en la presidencia y demás. Por supuesto que las hemos hecho. Si usted lee el comunicado 01 del día de ayer, se dará cuenta que ahí hay una admonición y hay una prevención para el presidente y para los jueces de la República, para que no vayan a decidir que los victimarios ahora son víctimas. Eso lo está haciendo ACORE y lo sigue haciendo. Tercero, tienen que entender que este es un momento como nunca antes que ha vivido Colombia. Nosotros no estamos en tiempos normales de democracia, con todos los problemas que tiene la democracia. Ahora estamos metidos todos en un verdadero problema. Y enfrente de ese problema, ACORE no es la organización que dé un paso al frente a decir,
Esto es lo que hay que hacer. El presidente se tiene que ir, el presidente se cae, tumbamos al presidente, ponemos un presidente, el general X, el general Y. No, no somos nosotros la asociación para hacer eso. Por ahora estamos, y lo digo, yo no sé si manifestarlo humildemente, estamos como mirándonos el ombligo mientras la presidencia y su junta directiva miran el entorno. El resto estamos viendo a ver cómo nos protegemos nosotros. Repito, no somos la organización para irnos en contra de este gobierno, como tampoco somos la organización de hombres y mujeres formados en este esquema de gobierno. Nosotros no somos socialistas, somos capitalistas, somos individualistas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, otro punto que le quería mencionar, se me escapa ahora, pero en términos generales, ACORE, que es una organización insignia en seguridad y defensa en Colombia, ha mantenido una prudente y discreta posición, no solamente por la pospandemia, sino por este cambio de gobierno. ACORE ha mantenido su mesa de trabajo permanente, que la hemos trasladado a la Fuerza Púrpura, no se ha vuelto a reunir, motivo por el cual salió el comunicado de ACORE el día de ayer, y no de toda la Fuerza Púrpura, que son 50 y pico de organizaciones. Entonces, estamos como en transición, ¿no? Estamos en un periodo de inestabilidad. Yo se lo digo como piloto, hay veces que uno entra a una onda y uno sabe que va a salir de esa inestabilidad, pero mientras tanto el avión se sacude feo, sube, baja y todo, hasta que sale uno. Estamos en ese periodo, Camilo. Entonces, no nos pida ahora, hoy y aquí que adoptemos una actitud fuerte, decidida, radical frente a las circunstancias del país. Esperemos tantico, espere tantico. No es el momento, pero llegará el momento, eso sí, tenga la certeza. Coronel, gloria eterna al soldado de Colombia. Gloria eterna. Coronel, un par de detalles. Si tiene alguna información que pueda compartir o hacer recomendaciones en torno a las fechas entre el 12 y el 15 de febrero, usted me está entendiendo de qué le estoy preguntando al respecto. Y adicional, yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla. En este momento es de común conocimiento para todos los que seguimos noticias del país el tema de la seguridad en la ciudad de Barranquilla. Varias personas inquietas sostenemos que algo de la campaña política es lo que está causando este revuelo de violencia en la ciudad. Para bien o para mal, la ciudad de Barranquilla en este momento es un faro de libertad económica y política dentro de las capitales o las principales capitales del país. Y es claro el objetivo de obtener a como dé lugar derrotar al actual liderazgo que se encuentra en la ciudad y que la sacó del ostracismo en el que se encontraba. ¿Qué opina usted al respecto de los dos temas que le pongo al panel? Bueno, Gir, un gusto saludarlo. Me alegra mucho que esté en la Puerta de Oro de Colombia. Bueno, primero que todo, yo no tengo ACORE no tiene una recomendación específica llamándolos a participar en una u otra manifestación del 14 o el 15. Eso lo decidiremos esta semana, que viajo a Bogotá y estoy reunido con mi junta directiva discutiendo varios temas, entre ellos el apoyo que daríamos eventualmente y en el cual nosotros participaríamos individualmente como reservistas a cualquiera de las dos manifestaciones, del 14 o del 15. O sea, que hay dos liderazgos ahí peleándose eso, ¿no? Uno de... Sí. Perdón, disculpe. Incluso hay un llamado a que incluso desde el día 12 se le dé un freno al aparato productivo del país. Por eso le mencioné entre el 12 y el 15. Bueno, nosotros tenemos informaciones de 14 y 15, aunque hemos oído de empezar a parar desde el 12, pero
pero entendiendo la naturaleza de los colombianos, nosotros creo, porque esto lo hemos discutido telefónicamente, pero no personalmente con la gente de la Junta Directiva. Entonces, sobre eso, ACORE va a fijar la posición la próxima semana que voy a estar en Bogotá, ¿ok? Y sobre Barranquilla, no nos cabe la más mínima duda que toda esta ola de violencia, con una gran participación de extranjeros, que son los que hacen el trabajo sucio, muchos de ellos pertenecientes al Tren de Aragua, otros independientes, pues lo que quieren es torpedear los resultados exitosos que está logrando la alcaldía de Barranquilla y en general la gobernación del Atlántico. Entonces, bueno, en ACORE no tenemos en la lista la discusión de lo que pasa en Barranquilla, pero como usted seguimos día a día las noticias de lo que sucede allá, entiendo que el alcalde de Barranquilla ha pedido el apoyo de la Infantería de Marina a la policía en su lucha contra todo lo que está sucediendo en esa hermosísima capital que hace poco tiempo tuve la oportunidad de visitar. Allá tenemos en Barranquilla una seccional que está dirigida por un coronel y que es de pronto es la tercera más grande del país. Entonces, tuve la oportunidad de pasear por Barranquilla. Es realmente admirable lo que sucede, pero también es muy doloroso lo que está sucediendo con toda la inseguridad ahí. No sé si la infantería, la ARC Barranquilla, que está allá a la base naval, va a prestar sus hombres para que apoyen a la policía en sus labores en contra de los antisociales. Ojalá y así sea. Y así si no se puede por X o Y motivo, por lo que argumentaba con el anterior panelista, por constitución o por interés o por lo que sea, pues bueno, así será. Pero desde el retiro nosotros vemos con mucha expectativa lo que está sucediendo en Barranquilla. En la noche de ayer ya empezaron patrullajes conjuntos. No estoy seguro si fue con Infantería Marina, entiendo que es con Policía Militar, con quienes se están haciendo algunos patrullajes conjuntos de policía, sobre todo en la zona suroccidental de la ciudad. Con respecto a las fechas de convocatorias, de pronto no tanto un pronunciamiento a ese respecto, sino desde su expertise como oficial de las fuerzas militares en temas de seguridad para quienes somos civiles y queremos cuidar a nuestras familias y nuestro patrimonio. ¿Alguna observación, alguna recomendación? Sí, parar la producción de Colombia desde el 12 no tiene ningún sentido. Eso sería condenar a todo el país a no tener cómo subsistir, a parar el aparato productivo de Colombia. Yo, ya saliéndome de la presidencia de ACORE, como experto en seguridad, diría, mire, no vamos a lograr nada con eso. Es decir, Petro no se va a caer porque el aparato productivo del país se pare desde el 12 hasta el 14. Mejor concentrémonos en hacer una gran manifestación pública el 14 o el 15 para demostrarle al Petro que no tiene las mayorías que él cree tener. Y de esa manera llevarlo o obligarlo a que repiense su programa de gobierno y haga los cambios que todos nosotros aspiramos. Y si no lo hace así, pues peor para él. Algo vendrá peor que el paro, ¿no? Correcto, ese es el temor ante la reacción de los colectivos petristas, que ya todos tenemos claros que existen. Gracias, coronel. Que tengan buena noche. Un gusto. Gracias a usted, Gil, por su consulta. Y no hay que tenerle miedo a los colectivos petristas. No hay que tenerles miedo. A ellos también se les puede poner freno. Yo quería preguntarle, pues, la corrupción que se vive en el batallón. No, gracias a usted, Lina María, por su consulta. Yo le recomiendo que haga sus quejas, no con el presidente de ACORE, porque nosotros ahí no tenemos ninguna influencia. Haga su queja a los canales normales de la institución militar para proteger a su esposo. Del resto, no es mucho lo que yo le pueda decir al respecto, ¿ok? Tengo una observación para el coronel Marulanda y es la siguiente. Yo no estoy de acuerdo con los términos peyorativos en que se dirige a la policía como institución. Sé que los hombres de la policía van a academias, a la Escuela General Santander, y por supuesto los patrulleros van a diferentes escuelas que están ubicadas
en el país para aprender la profesión de policía. Y no solamente, como dice el coronel o alude el coronel en sus términos, hablando de fufurufas y borrachos. Yo creo que los resultados de inteligencia policial, por ejemplo, para poner un ejemplo, que ha sido fundamental contra todos los objetivos de alto valor, donde han terminado presos y dados de baja personas como Pablo Escobar, conocido como el mayor narcotraficante del mundo, últimamente la captura de Otoniel, del Clan del Golfo, y diferentes operaciones, inclusive en el área de antinarcóticos, en la DIJÍN, tiene una dirección de policía. Creo que los mayores aciertos que ha tenido últimamente el ejército en forma conjunta con la policía, pues ha dado a que se den operaciones exitosas, delincuencia y con todos los factores de criminalidad. De manera que no estoy de acuerdo con esa terminología que utiliza el coronel, y creo que es una institución centenaria, tiene una tarea, por supuesto, muy diferente a la que tiene el ejército, pero también es igual de profesional. Camilo, creo que usted no leyó la frase o no oyó la frase completa, porque yo traté a los militares de bobos y a los policías de vivos. De modo que hay que leer la frase completa. No se quede con la mitad de la frase. Por supuesto, en Colombia le debemos mucho a nuestra gloriosa Policía Nacional. Yo soy muy amigo de todos los policías y tengo muy buenas relaciones con Acorpol, pero estaba graficando algo que nosotros vivimos cotidianamente, y es de que los policías son muy vivos, muy capaces, porque lidian con ese tipo de problemas, y los soldados son bobitos. Los soldados se la pasan encerrados en el cuartel, saludando y cantando el himno nacional, saludando la bandera y cantando el himno nacional. De modo que hay que leer la frase completa, Camilo. No se quede con la mitad de lo que yo dije. Le agradezco su aclaración. Tal vez fue una percepción entonces equivocada mía, pero también creo que es necesario hacer esa aclaración, que la policía va más allá de esas dos actividades que usted pronunció. Gracias de todas maneras por la aclaración. Bueno, perfecto. Quería, si me lo permiten, hacer una acotación aquí en el tema con relación a los veteranos. Los veteranos, pues todos sabemos que son todos los que pertenecen a las fuerzas militares y de Policía Nacional. Personalmente tengo un alto concepto de los oficiales de la Policía Nacional que están en Miami, que me están oyendo y que me colaboran muy arduamente, y con los cuales tenemos propósitos muy grandes y muy profesionales para realizar acá en la Florida y ayudar a nuestros compatriotas. También yo le propongo al señor coronel que en otro momento ampliemos información sobre ese tema, sobre los veteranos, porque eso ayuda a cohesionar a las fuerzas de la reserva, y ya que el veterano está homologado por una ley que es la 1979, de manera que se pueden hacer todas las reclamaciones que hayan sufrido los veteranos ya retirados del servicio activo, y pueden recurrir a las autoridades competentes para resarcir sus derechos si fuera necesario. De manera que quería aportar esa acotación. Hay muchos grupos sociales y políticos trabajando muy ordenadamente, pero pues se ve que es como cada cual por su lado para hacer frente pues a todo lo que está sucediendo con el actual gobierno. Entonces, en parte es bueno porque todos están trabajando, pero lo que veo preocupante es que no hay como una unidad en torno a una sola meta, un solo objetivo. Hay liderazgos, pero que es de personas.
Y parece que esas personas, cabezas visibles de esos grupos, como que entre ellos no hay una cohesión. Entonces la pregunta mía es, ¿está pues ACORE en algún, sé que debe estar haciendo pues su trabajo como asociación, pero han tenido algún tipo de acercamiento o han promovido algún tipo de acercamiento con otros grupos sociales, grupos políticos o algo que se parezca que estén en la misma línea? Bueno, Jorge, claro. ACORE mensualmente invita a conversatorios. Hemos invitado allá a mucha gente, a Paola Holguín, a Paloma Valencia, todos de la derecha. Normalmente a este muchacho Uribe. Hemos invitado a 6 caracterizados líderes de la derecha, tratando de promover sus ideas, ¿no? Y los acorados, bien sea vía internet o presencialmente, pues algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, unos ni sí ni no, pero la realidad es que estamos también, como la mayoría de colombianos, buscando, esperando ver un líder que surja sin que nosotros nos lo propongamos. Al interior de ACORE y al interior de los veteranos, para responderle de una vez a Rafa, hay mucha dispersión. No hay unión alrededor de un solo líder. Entre otras cosas, Rafael y Jorge, no la hay porque nosotros no somos del modelo socialista que le rinde culto a la personalidad de un ser providencial. Nosotros somos dispersos por nuestra naturaleza. Yo le digo, Luis, Jorge, no estoy de acuerdo con usted y creo mi grupo, armo mi grupo, o simplemente no armo ningún grupo y sigo yo haciendo lo que considere a mi real saber y entender sea lo más conveniente para mi familia, para mí o para el país. Entonces, estamos precisamente en la mitad de esa turbulencia. Yo les decía, tenemos más de 52 organizaciones de veteranos, Rafael. Eso incluye que las mujeres heroínas de no sé qué, que está Corpol, están los policías de no sé qué tantas, son instituciones venerables, respetables y demás. Es por supuesto que están los militares, están los soldados. Creo que hay una organización de soldadas que por ahí nos dijeron que se están organizando las soldadas que prestaron servicio militar, en fin. Entonces, esa dispersión es la que dificulta mucho que pueda lograrse una unión alrededor de un personaje. Puede haber consensos, puede haber simpatías, pero lo que se llama unión no la hay. Fíjese usted que al propio Petro le está fallando ahora el propio Congreso con las propuestas y los proyectos de ley que ha lanzado, ¿no? Los de minas, los de salud, los de pensiones, todas esas cuestiones están generando disensos, inconformidad. Algunos dicen, no, los corruptos, los conservadores y los liberales tradicionales se van a ir por el sí con tal de que les den tetero para sus bebés, con tal que les den alimento, con tal que les den sueldo y todo lo demás. Pues sí, pero no. O no, pero sí. Entonces, en esa incertidumbre nos estamos moviendo, Jorge, hoy en día. Vuelvo a lo mismo. Mientras el panorama no se aclare y no sepamos cuáles son los objetivos reales de este gobierno, para dónde vamos, pues va a ser muy difícil que nosotros tomemos una posición al respecto. Nuestra posición de ahora es como la del gato cuando ve el ratón. Baja el perfil y queda muy atento analizando a ver quién se mueve, para dónde se mueve y cómo se mueve para ver qué hace a continuación. Esa es nuestra actitud en ACORE, es decir, mantenernos con una gran expectativa frente a la incertidumbre que tenemos, ser muy cautos, a ver cuándo coge rumbo este gobierno y dice, vamos para acá. No lo ha dicho con claridad. Lo insinúa a través de sus proyectos y demás, pero no lo ha dicho con claridad. Pienso que hay un pequeño problema que se nos está presentando aquí en Colombia y con nuestros veteranos. En primer lugar, en Colombia estamos en un proceso, en una transición de pasar de un país democrático a un país socialista y no nos hemos dado cuenta. O sea,
nos han mantenido con una cortina de humo, mientras que el presidente pues va haciendo todos esos procesos. Se lo digo porque me encuentro aquí en Nariño, y Nariño está desde hace muchos años sumido en una miseria, sumido en un problema de orden público, guerrilla, narcotráfico, etcétera, 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 todos los problemas que tiene Nariño. De igual forma, el Cauca, Putumayo, todos estos departamentos que nos rodean. Entonces estamos en un proceso de transición que nadie quiera aceptarlo, nadie quiere aceptar esa realidad, solamente estamos en las palabras que usted nos dice, hay que esperar, pero resulta y pasa que Petro no está esperando, Petro va avanzando, pero a pasos gigantescos, y aquí lo estamos sufriendo, acá en el sur del país lo sufrimos, y lo vemos. Tal vez ustedes allá en el centro del país no lo perciben porque ya la situación es otra, pero ha perdido Acore ese liderazgo, mi coronel, no con usted, más faltaba, porque usted ha hecho una labor muy impresionante, muy buena, pero sí nos hace falta recuperar esa fuerza, mi coronel, para que entre ese consejo de veteranos, Acore, y los otros representantes, como está Acore, que representa a los oficiales, ¿verdad? Está Acosipar, que representa a los señores soldados, y está Unidos por Colombia, que representa a los oficiales. Esta última se está organizando, recién está creándose, recién se está fortaleciendo. Y somos más de 283 organizaciones de suboficiales que estábamos deambulando de un lado para otro. Confecore en este momento pues no tiene nada definido, y pues Confecore seguirá en las tinieblas, porque pues nadie quiere confederarse, nadie quiere, porque todo el mundo está en otro cuento, digámoslo así. Entonces, mi coronel, pues sería bueno que aparte de esas relaciones que ustedes tienen de alto nivel, pues también le dieran un poquito hacia abajo y se comenzaran a organizar todas las estructuras y darle representatividad. El doctor Jairo Jaimes es nuestro representante al nivel internacional de Unidos por Colombia, y nos enseñó una cosa muy bonita, mire. Unidos por Colombia es como un ramillete de uvas. Cada gremiación es una uva, pero todos están colgados de un solo ramo, de un solo ramillete, ¿sí? Y todos formamos el racimo de uvas. Así deben ser los veteranos. Todos estar sobre un solo racimo, y la palabra que se diga debe ser esa palabra que cause temor o que cause esperanza ante la población colombiana. Que es lo que yo escuchaba a más de uno. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo está el orden público? Pues el orden público está llevado. Estamos mal. Pero todas las preguntas hacia nosotros es con esa esperanza de que pues les demos un aliento para que ellos se sientan con la confianza de que, bueno, hay alguien que está trabajando por nosotros y que estamos acá afuera, pero el resto de nuestra familia están allá en Colombia. ¿Qué están haciendo estos veteranos? ¿Qué fue la fuerza que tienen ellos? Entonces, esa es, digamos, la ilusión de ellos, de los que nos están escuchando y los que están preguntando, es ¿qué estamos haciendo? Unidos por Colombia, que antes hablaba el sargento Jorge Padilla. Y entonces yo le doy las gracias a doña Nidia, porque estos espacios son muy buenos, donde nos podemos encontrar intelectualmente, donde podemos expresar nuestros sentimientos. No esperamos que todos los sentimientos sean de la misma vía, pero sí podemos conocer y encontrar en las diferencias las similitudes y poder trabajar. Todos pensamos en el país, todos pensamos en el país. Nosotros en este momento, y en el caso mío, veo que estamos perdiendo la alimentación con una supuesta negociación con tierras. Estamos perdiendo la carne. Estamos perdiendo los servicios públicos.
estamos perdiendo la salud, estamos perdiendo las medicinas. Entonces son signos, así como el médico para diagnosticar mira los signos y los síntomas. Entonces nosotros en el país tenemos esos signos y esos síntomas. Estamos viendo que el dólar subió, volvió a bajar, subió el costo de la vida, la gasolina, o sea que estamos tremendamente avanzados en el socialismo del siglo XXI. Existe una preocupación a nivel de las fuerzas militares, porque nosotros en los gobiernos vemos que tenemos tres entes que dirigen, y son los políticos, los religiosos y los militares. Y en ese momento vemos que están tirando abajo las fuerzas militares. Estamos perdiendo y no hay quien reclame el hecho de que cambiemos de colores para ser más visibles, y al contrario los pixelados es para mantenernos en reserva. Eso hace que se pierdan vidas, solamente cambiar el color. Estamos viendo que es necesario pellizcarnos, saber qué vamos a hacer, cómo vamos a articular. La mayoría de políticos en Colombia lo que hacen es informar y reinformar sobre lo que ya está informado, pero ninguno tiene en la mano una estafeta que diga, este es el camino, esta es la solución, sea buena o sea mala, pero no lo están presentando. El común denominador de la pirámide del gobierno colombiano, de la población colombiana, tiene la falta de dinero. Absolutamente todo, hasta los ricos tienen problemas con el dinero. Entonces nosotros tenemos que mirar, y que estos espacios sean para poder no informarnos, sino poder mirar hacia dónde vamos, poder mirar subliminalmente qué tenemos que hacer. Y eso es poder manifestarnos, que está en la Constitución, poder llamar, un ejemplo, un cabildo, poder salir a una marcha, poder decirle al gobierno, aquí está la población, y poder convencer a los que no están convencidos o a los que pretenden saberlo todo del otro lado, decirle no, ese no es el camino porque son nuestros hermanos. Entonces ahí es donde está esa polarización de las familias. Tenemos que resarcir la familia como base fundamental de la sociedad colombiana, poder encontrar en las diferencias las similitudes para poder trabajar juntos. Aquí es donde nosotros necesitamos unirnos. Yo personalmente aprovecho, no soy militar, pero aprovecho en este espacio para decir, necesitamos que las fuerzas militares, de oficiales y de suboficiales en la reserva, se mantengan unidos, consolidados. Es necesario. Cada una de las personas que ha estado al servicio de la patria cuesta millones de pesos, millones de dólares, lo que saben, lo que conocen y la experiencia que tienen. Cuando estamos dentro del uniforme y dentro de la institución, se cubren los estamentos de la institución, pero ya en la parte civil tenemos que mirar como civiles qué es lo que tenemos y aprovechar ese plus que tienen cada uno de ustedes para ponerlo al servicio, seguir en el servicio de la patria. Entonces, mi única insinuación respetuosa es, así como el sargento mayor manifestó unión entre todos, solicito respetuosamente que todos como golondrinas llamemos agua y que todos nos pongamos la mano en nuestro corazón por nuestra patria. Y personalmente doy las gracias al señor coronel Marulanda y a todos los asistentes. Gracias, Rafael, muy querido. Un agradecimiento para ti como presentador, para Nidia, por supuesto. Salve usted la patria, mi coronel. Por el tiempo que me han brindado. Yo, antes de despedirme, yo quisiera hacerle una aclaración al sargento mayor Padilla.
El contexto ha cambiado dramáticamente. Hoy en día, que un general salga retirado, salga a decir que hay ruido de sables, no va a funcionar o va a ser muy difícil que funcione. No tenemos ruido de sable. ACORE tiene su representación en el Consejo de Veteranos. Allá está el coronel Hermicio Sánchez, por si no lo saben. ACORE es escasamente el 22-23% de los oficiales retirados de las fuerzas militares. Y ACORE, de todas maneras, tiene 62 años, que no es fácil de simplemente decir, bueno, no, y acabemos con ACORE. ¿Y quién sigue? No es fácil, no es fácil. Todo eso para aclararle el panorama a mi sargento mayor Padilla, porque pues lo que él dice tiene toda la razón, pero hay que tener en cuenta los puntos que acabo de mencionar. Y no, ya con esto creo que ha sido un conversatorio muy, muy enriquecedor. Le pido excusas al oficial de la policía porque de pronto, como repito, no oyó completa la frase que dije, porque así como dije que los policías andaban entre fufurufas y borrachos, también dije los soldados son bobos. Sí. Entonces escoja lo que más le convenga, pero en realidad es la combinación de ambas cosas la que finalmente funciona para garantizar la seguridad y permanencia de nuestro Estado democrático en Colombia. De modo que muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Nidia, y será hasta la próxima. Coronel Marulanda, yo le doy muchas gracias porque usted siempre dice presente cada vez que le invitamos, y para mí eso significa mucho, ya que soy fanática, enamorada y respetuosa de nuestras fuerzas militares y policiales.